Entonces, a partir de ese modelito que teníamos ahora, pues nosotros permanentemente venimos haciendo cosas. Este año hemos logrado hacer 65 reuniones más o menos con un auditorio como el de hoy. 65 reuniones, eso es más de una reunión semanal, ¿cierto? Hacemos ruedas de relacionamiento con proveedores donde queremos incentivar la formación de redes de trabajo, y entonces con grupos de proveedores que ya están conformados en red vamos y tratamos de buscar o ampliar su demanda. Entonces tratamos de buscar compradores. Entonces tenemos unas redes y yo prácticamente mitad de mi tiempo se lo dedico a las redes, tratando de buscar cómo hacer más negocios para que entren a las redes, porque creemos que si nuestros proveedores están ocupados y tienen muy buenos negocios y les estamos ayudando en sus temas de gestión empresarial, en algún momento ellos tienen que volverse muy buenos y muy competitivos. Esa es la apuesta. El tema es orientado a que si nuestros proveedores no dependen de nosotros, que si tienen un portafolio interesante de clientes, estos proveedores pueden garantizar la sostenibilidad de ellos en el futuro. El día quizás les diga, ya no te voy a volver a comprar, que es posible que no se queden, que no se vayan a quebrar, ¿cierto? Entonces, esos son los indicadores que manejamos, y uno de los indicadores es la dependencia que tiene el proveedor con nosotros. Si vemos que el proveedor tiene alta dependencia, pues hacemos muchas acciones para que el proveedor no tenga dependencia. Adelante. Tenemos también una universidad de proveedores. La universidad de proveedores la tenemos con una universidad que se llama CEIPA. Ella nos programa temáticas, tenemos ya un portafolio académico, y la universidad de proveedores es para todas las personas que trabajen con nuestros proveedores, no tiene costo, es virtual, pueden tomar cursos virtuales en sus tiempos y a sus ritmos, y en algunos momentos ya hemos hecho no cursos virtuales sino cursos presenciales, donde traemos a cualquier universidad, la Universidad de los Andes, de EAFID, y hacemos cursos, pero cursos diseñados por nosotros. En el último curso que hicimos se llamaba Estrategia de Sociedad y Competitividad con los Andes, con una red. Ese curso fue diseñado por nosotros, pero después fue expuesto en un tema del Wall Street Journal y se ganó un premio, el diseño del modelo del curso, de la única forma interesante de poder alinear proveedores y compradores. Lo interesante de estos cursos es que el proveedor y el comprador están en la misma mesa. O sea, capacitamos al proveedor y al comprador en temas de su importancia, pero en la misma mesa, o sea, están dedicando el mismo esfuerzo. Esos temas de relacionamiento es muy importante, porque hay ese reconocimiento al otro, y cuando hay el reconocimiento al otro, cuando tú reconoces a un ser humano, genera un tema importante que se llama confianza. Si tú tienes un plano de confianza con otro ser humano, que es un proveedor, el tema de relación sale mucho más rápido. Nosotros lo que le ajustamos es a eso. Ahora hablemos de redes. Entonces tenemos redes a dos manos, que me caen de los bolsillos las redes. Tenemos una red que fundamos en el 2013, el año pasado, 18 empresas integrantes. Entonces, ¿cómo funcionan las redes? Hay un área en la organización que necesita fortalecer el proceso de relacionamiento con sus proveedores, fortalecerlos en procesos de gestión técnica, en gestión empresarial, en vía de mejorar ese proceso de relacionamiento, no solamente que se conozcan, sino el proceso de acelerar la contratación, porque una contratación nuestra es bastante compleja, pero si ya tenemos un grupo de proveedores que tienen identificado cómo nosotros contratamos, cuáles son nuestras necesidades, cómo las levantamos, cómo las diagnosticamos, cómo levantamos los términos y las invitaciones a cotizar, pues entonces aceleramos los procesos contractuales.
y esa área patrocina y se encarga de estar con nosotros, gestión de proveedores, en un proceso de relacionamiento continuo donde hacemos una reunión mensual con estos proveedores y se han conformado comités muy parecidos a los comités que tú tenías allí, de comités de trabajo. Entonces te llevan la ruta N, o ya tenemos este negocio, trabajamos colaborativamente. Hay un montón de acciones que se hacen en esas redes. Entonces tenemos la red de ingeniería y mantenimiento. La idea es, nuestras redes es orientada a que no solamente atiendan a Isagen, sino que a otras empresas. Entonces yo, por ejemplo, en estas redes ya la función es írselas a presentar a otras empresas. Tengo ya pendiente de presentárselas a CEP, porque CEP tiene algunas necesidades, esperamos, que puedan ser cubiertas por nuestros proveedores de la red de ingeniería y mantenimiento, los cuales ya están formados para trabajar en equipo y colaborativamente. Entonces, esa es la función que nosotros venimos haciendo desde el Ministerio de Proveedores. Tenemos otra red, aliados de comunicación, la misma historia. Ya no son proveedores de ingeniería y mantenimiento, sino son proveedores que atienden el sector de comunicación nuestro. Entonces son publicistas, son diseñadores de página web, gente que hace videos, ese tipo de cosas, y tenemos una red conformada con ellos desde el año 2012. También trabajando haciendo los contactos comerciales con otras empresas. Ya hemos ido a otras organizaciones donde ya les han empezado a comprar a nuestra red. A través de esas compras lo que hemos podido es hacer procesos de capacitación para mejorar sus actividades comerciales y el tema de colaboración. Increíblemente, en estas redes encontramos muchos competidores que antes no se saludaban ni en la entrada de un ascensor, y ahora trabajan colaborativamente con libros abiertos, se muestran los costos, les dicen dónde compraron las cosas, y nosotros nos hacemos capacitaciones de cómo hacer procesos de colaboración frente a la atención de negocios particulares. Adelante. Tenemos otra red que se llama la red de servicios administrativos y de gestión de la información, que son los que nos atienden los servicios propios nuestros, los servicios del edificio, de sistemas de información. Ahí tenemos competidores gigantescos que en Estados Unidos ni se ven, pero aquí son súper amigos. Sigamos. No, la anterior. Tenemos otra red que es de proveedores de comunicación local. Para nosotros es muy importante los proveedores que comunican y que llevan la información a las comunidades alrededor de nuestras centrales. Entonces tenemos una red con ellos. Adelante. Esas redes tienen unos niveles de madurez. Lo que queremos con esas redes es llegar a poder crear escenarios de valor compartido. Hoy lo que estamos todavía es en modelos de colaboración. Esperamos que en los próximos años por lo menos subamos el peldaño de innovación, porque si ustedes se van a juntar a trabajar colaborativamente, pero para seguir haciendo lo mismo, no pierdan el esfuerzo. No pierdan el esfuerzo. Si van a juntarse a hacer lo mismo, no se junten, sigan haciendo lo mismo. Lo interesante es, si se van a juntar para generar escenarios de innovación, entonces hay algunos modelos de innovación que nosotros estamos desarrollando con la Universidad de Los Andes. Adelante. Voy a pasar esto porque se me está acabando el tiempo. Tenemos un programa de desarrollo de proveedores también. Atendemos comunidades, entonces tenemos programa de desarrollo en Tolima, tenemos programa de desarrollo en Santander, tenemos programa de desarrollo en Oriente Antioqueño. Entonces nosotros vamos a esa organización, a esos departamentos, a buscar proveedores comunitarios que vienen con una iniciativa de negocio. Yo les voy a poner un ejemplo de una iniciativa de negocio. Me llegan dos personas con machetico aquí colgado y quieren montar un negocio. ¿Y usted qué sabe? No, yo estoy hasta tercero primario. Bueno, montemos un negocio, ¿cierto? Entonces les empezamos a estructurar de cómo montar un negocio utilizando su herramienta machete, su capacidad de trabajo, y les montamos unos negocios de cuidado, yo los llamo cuidapalos. Son los guardabosques nuestros, es importante para la preservación del agua, los recorredores de predios,
tenemos negocios de rocería, tenemos negocios que van desde ese nivel de formación hasta negocios que hemos podido desarrollar de gente que ha estudiado en el SENA, temas de mantenimiento eléctrico, y hemos montado empresas que nos dan mantenimiento eléctrico a nuestras empleadas. Entonces, fíjense que los programas de desarrollo cobran vital importancia para poder que esas personas tengan una opción de vida. Y sobre todo ahora que estamos preparándonos para el tema del post-conflicto. ¿A alguno le suena esa palabra? Post-conflicto. Pues resulta que va a haber mucha mano de obra con también aspiraciones. Esa gente también sueña y también tiene deseos, y nosotros tenemos que hacer acciones para que ellos tengan una opción de desarrollo económico, o sea, que tengan el bolsillo, ¿cierto? Adelante. Tenemos muchas relaciones con las universidades y hemos hecho algunos pilotos con el Pacto Global. El Pacto Global es una iniciativa de las Naciones Unidas que promulga 4 cosas. A ver si les parece algo a lo que hemos hablado. Promulga temas de ética, de derechos humanos, derechos laborales y protección del medio ambiente. O sea, los mínimos de sostenibilidad nuestros están descritos en algo que se llama el Pacto Global, y nosotros hacemos una actividad que a mí no me gusta el nombre, pero así debe decirse, de diseminación de las 10 principios del Pacto Global, y somos los representantes, digamos, más abanderados de ese tema. Hicimos un piloto y ahora nos publicaron en un libro de las Naciones Unidas de cómo desarrollar esas actividades en proveedores en Latinoamérica. Entonces, es un capítulo de introducción. Adelante. Y tenemos la joya de la corona, y es que ya hemos empezado a hacer acciones colaborativas con nuestros proveedores, donde estamos conformando hoy una oficina de proyectos compartidos. Nuestros proveedores, que son los especialistas, porque si usted dice que va a hacer algo, pues yo como ser humano le creo a usted, y usted sabe hacer lo que dice. Eso es lo mínimo que yo espero. Nuestros proveedores son especialistas en los temas, y cuando nos visitan o cuando tienen relacionamiento con nosotros, ellos tienen la particularidad de encontrar problemáticas en las cuales uno no ha visto. Yo les pongo siempre el ejemplo, es como cuando usted va a su casa y usted todos los días entra a la cocina y usted no ve películas, y usted invita a alguien que nunca haya ido a su casa y lo hace pasar a la cocina y dice: ¿usted por qué tiene esto aquí al lado de esta cosa de acá? Siempre le ve algún peligro. Eso pasa con nuestros proveedores. Entonces, con ellos estamos haciendo una oficina donde declaran los proyectos, declaran las soluciones. En algunos momentos ellos mismos tienen la capacidad de ofrecer las soluciones, o si no, esas declaraciones se ponen en disponibilidad para que sean atendidas por otros tipos de proveedores. Eso ya lo llamamos nosotros, va más allá del trabajo colaborativo, ahí estamos generando valor compartido. Y cerramos. Entonces, ¿qué es lo que venimos haciendo nosotros en gestión de proveedores en Isagel? Trabajar para poder desarrollar relaciones de mutuo beneficio, relaciones en las que nosotros nos beneficiemos, ¿cierto? Y desarrollar proveedores. Tenemos 4 redes, 68 proveedores que participan en la red. Tenemos actualmente 3 programas de desarrollo activos, son rotativos, siempre están abiertos, que participan en promedio 20 proveedores, y en promedio tenemos siempre inscritos 75 trabajadores de nuestros proveedores en cursos virtuales en la universidad virtual. Como ven, cualquier enfoque que le pongamos al desarrollo de proveedores es válido. Vimos 2 enfoques muy interesantes. Lo importante es arriesgarse a hacerlo. Ese es como el mensaje que yo les quiero dar. Muchas gracias. Alpina y sus proveedores están unidos con el medio ambiente a través de empaques sostenibles. Un ejemplo de que la sostenibilidad es un trabajo conjunto con sus aliados. Por su parte, Asprofruto, una asociación de frutas y hortalizas del municipio de San Vicente Ferrer, gracias a un trabajo juicioso, fortalecieron su mercado a través de Alpina y se integraron a su cadena productiva. Invitamos a los participantes de nuestro conversatorio a pasar a la mesa principal
y al ingeniero José Gilberto Saldarriaga Villa, coordinador del Convenio de Producción y Consumo Sostenible